Bien, vamos ahora sí al tema que nos toca, que es el tema de Dios. Dice los textos acá en la visión, completa lo incompleto. Yo pienso que Dios completa lo incompleto. Vamos a ver cómo es este estudio. Es muy corto, pero la visión es muy hermosa. Vamos a ver qué dice ahí Filipenses 1, versículo 6, que es con lo que comienza este preámbulo. Este texto lo pongo aquí porque es como la introducción al tema, pensando en que Dios complete las cosas que Él ha prometido en ti y en mí. Veamos que dice el versículo 6, dice, esta es la oración de Pablo por los creyentes, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Quiere decir que nosotros, los que predicamos la palabra, tenemos que estar pendientes de todos nuestros feligreses, la gente que viene a oír la palabra, y tener que interceder siempre por la comunión de ustedes en el Evangelio. Desde el primer día, dice, hasta ahora no hemos dejado de orar por la gente que viene. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes, en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que Dios lo que comienza en ti lo va a terminar. Ten fe, no te vas a perder. Se pierden los incrédulos, los que no le creen a Dios. La gente que no tiene fe en lo que Dios dice, se pierden. ¿Por qué? Porque se extravían. Pero si tú sabes que Dios completa lo incompleto, vas a saber que Dios, lo que ha comenzado en ti, la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios no te va a soltar si tú no te sueltas. Y esto tiene que ver también con la parte en que Dios quiere hablar con nosotros de esto. Vamos a ver qué dice Éxodo 23, del 25 al 26. Éxodo 23, 25. Dice acá, esta es una promesa de Dios. Mira, dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Quiere decir que Dios va a completar tu vida hasta donde Él diga, pero la obra, cuando tú te vayas, va a ser concluida para el propósito que Dios te tiene aquí. Dios va a completar lo incompleto y Dios va a cumplir. Dice, Jehová vuestro Dios, pero eso sí dice, sírvele. Dice, a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Habla como pueblo.
Pero dice al pueblo: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzcan en el lugar que yo te he preparado. Nosotros tenemos un lugar que él dice que tiene muchas moradas y que fue a preparar las moradas para nosotros, para que cuando nosotros moramos estemos con él. Y aquí en la tierra se hizo en el Éxodo lo físico, cuando le prometió a su pueblo tener un lugar que era una tierra prometida. Actualmente la tierra prometida para ti, después de lo que tienes aquí como bendición, que es tu pan, tu agua, tu negocio, tu vida, es una tierra prometida, que es una nueva Jerusalén, que es una vida eterna. ¿Estás de acuerdo? Dice: guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El ángel de Jehová. Entonces Dios dice que no seamos rebeldes, que obedezcamos a Dios. Y en la obediencia a Dios está nuestra bendición. Y veíamos en el estudio pasado que las autoridades, Dios dice que las autoridades que nos sometamos a toda autoridad establecida, porque no hay autoridad sino puesta por Dios. Si vemos ahí otra vez en Filipenses 2:2, vemos que dice, fíjate: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pero ¿a qué exhorta el completar? Dice: Dios completa lo incompleto. Y aquí es una exhortación, dice: completad mi gozo. Está hablando el apóstol Pablo, dice: por tanto hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda, no te pongas a discutir y a contender. O por vanagloria, no te sientas más que los demás, teniendo tú la razón. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a ti mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, por los otros. Entonces hay una exhortación aquí que veíamos en los estudios pasados también, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, si dice completar el gozo, sintiendo lo mismo, tenemos que sentir lo mismo que Jesús. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó eso a cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, y luego se hizo siervo de los hombres, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La gente desobediente, hermanitos, hermanas, no va a llegar al reino de Dios. ¿Por qué? Pues porque los que no obedecen no han pasado al reino de Dios, han hecho su voluntad, no la voluntad de Dios. Y veíamos en los estudios pasados que dijo Jesús: el que me ama, mis mandamientos guarda, y yo le amaré y habitaremos en él. ¿Cómo? En Espíritu Santo. Cristo, el Padre, el Espíritu Santo habitarán en ti por medio del Espíritu. Cuando nos bautizamos, somos revestidos de Cristo, del Espíritu de Dios. Pero también dice el Evangelio que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, y Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y nosotros no somos obedientes hasta la muerte, pues dudo mucho que vayamos a ir
al cielo o con Dios. Tenemos que ser con este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Siervo de los hombres quiere decir nosotros los que estamos predicando el Evangelio y los que estamos trabajando de alguna manera en esto, en lo espiritual, tenemos que servir a la gente. Decía el hermano Medellín en el encuentro que tuvimos en San Luis, según tú, ¿quién es el que merece o no merece salvación? Pero no, le tienes que predicar la gracia, la misericordia de Dios. No escojas tú a ver a quién le predicas o a quién no, porque según tú este merece y el otro no, y estás haciendo las veces de Dios, no estás obedeciendo, ten cuidado, porque en ese tiempo dice Dios que vendrán a Él y le dirán, ¿no hicimos milagros en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios y sanamos enfermos? Y va a decir Dios, no te conozco, hazte para allá. ¿Por qué? Porque no obedecimos en este sentir que hubo también en Cristo. Y por eso dice, no hables con vanagloria, ni estimándote a ti mismo más, sino con humildad, estimando a cada uno de los demás como superior a mí mismo. Entonces esta humildad nos impide que nosotros digamos quién merece y quién no merece el Evangelio. Y que oremos por todo el mundo, aunque nos hayan hecho daño, aunque no nos quieran. Decía el Evangelio en predicaciones pasadas, ¿cómo dices que Dios vive en ti si aborreces a tu hermano? Y hablando de hermanos de carne y hablando de hermanos en Cristo. ¿Cómo mora el amor de Dios en ti? Si no amas a tu hermano, ¿qué ves? ¿Cómo dices que amas a Dios que no ves? Amémonos los unos a los otros. Entonces amar al enemigo, amar al que nos maldice, es algo que hay que hacer. Pero yo sé que es difícil, por lo que he aprendido últimamente en estos años, que a veces lo más difícil está en las relaciones de familia. Pero ahí es donde Dios nos invita primero, a nuestra familia. A predicar en nuestra familia, que es lo más difícil. A predicar con mi vida, con mi testimonio, con mi esposa conmigo, mi esposa con sus hijos, yo con sus hijos, tú con mis hijos, yo con mis hijos. Primero a la familia, es lo más duro. Pero es donde debemos desarrollar el amor y ese es donde se va a completar tu fe. Porque fíjate cómo dice 1 Tesalonicenses 3:10 ahí adelante. Como Dios dice en la visión 3:10, dice, orando. Esto viene porque el apóstol Pablo habla también de todas sus vicisitudes que ha pasado por los demás, pero dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Aquí dice el apóstol, por acá está, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, quedamos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con ustedes les predicamos y les dijimos que íbamos a pasar tribulaciones como aconteció, y ustedes saben, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió a vosotros y nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda vuestra necesidad y aflicción,
fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Eso es lo que tenemos que hacer los que servimos. Estar intercediendo para Dios para que la gente que venga y escuche sea completado todo lo que tiene que ver con la fe. Y esta visión tiene ahorita esto que hay que amar de esta manera. Solamente se va a ver a completada la fe cuando nosotros seamos con Dios de una manera obediente, que lo que diga Dios no lo cuestionemos por medio de sus autoridades o por medio de de los pastores o de los consejeros, y que nosotros obedezcamos a Dios. Porque la palabra del pastor no es lo que convence, la palabra del que predica tampoco, el que convence es el Espíritu Santo. Nosotros nomás predicamos, pero no es el poder del hombre el que convence a la gente, porque dice el Evangelio que el Espíritu Santo es el que convicciona de pecado, justicia y juicio. Entonces la intercesión es para que Dios, por su Espíritu, ponga en ustedes el completo de la fe. Pero la responsabilidad, decía el apóstol aquí, es que nosotros vivimos si ustedes están en la fe, ¿no? Dice, por cuanto Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de todas estas necesidades y aflicciones, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Cuando uno sabe que alguien tiene fe, que va caminando, que Dios lo va bendiciendo, uno se edifica. Porque entonces dice uno, el trabajo no ha sido en vano, el trabajo ha sido fructífero. Pero dice acá, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, pues orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Dios a completar lo incompleto. Quiere decir que tú no te vas a ir de aquí hasta que Dios no complete la obra en ti. Y si todavía falta la obra en ti, pues tienes que tener gozo porque vas adelante. Con todo y las vicisitudes, con todo y los problemas, con todo y la dificultad que existe en relacionarte con algunas personas que de repente te sacan de tus casillas y que no te dejan fluir en el Evangelio. O situaciones económicas o situaciones espirituales. Entonces eso más que nada es lo que Dios quiere, que tú completes. Él te va a completar en ti la obra de la fe. Dice en el 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. ¿Cuál va a ser el complete de esa fe? El que me ama guarda mis mandamientos. ¿Qué dice aquí que tienes que hacer? ¿Abundar en qué? En amor con todos. Entonces Dios va a completar la labor en ti y en mí, amando cada vez más a todos. Dice, el Señor os haga crecer abundantemente en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. O sea, tu amor hacia los demás es lo que Dios va a ver desde arriba, porque dice, el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Tú guardas tus mandamientos por fe?
Tú amas a Dios obedeciendo porque tienes fe de qué es lo que hay que hacer. Dios va a completar lo completo. Cuando Cristo venga, tú vas a estar lleno de amor si le sigues. Él va a completar la obra, vas a ser lleno, pero mientras sabemos que esto nos falta y que tenemos que caminar diario para que sean afirmados nuestros corazones e irreprensibles en santidad delante de Dios. Porque si yo no amo a mi hermano, dice el Evangelio, no os améis de lengua ni de palabra, sino de hecho y en verdad. Entonces el amor a los demás es en hecho y en verdad, no de palabra ni de lengua, dice el Evangelio, refiriéndose al que tiene necesidades, y si uno ve que tiene necesidades y no suple. Pero sabemos que el amor a Dios es la santidad, es la obediencia. O sea, si nosotros estamos en obediencia, estamos en santidad. El que quiere obedecer se santifica a sí mismo, se purifica a sí mismo, dice el Evangelio, como Él es puro. Amén. Y entonces ya por último dice aquí en el 4.1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera en que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Ese cuál es? Es 4 de Tesalonicenses 1. Entonces vamos a ver ya Apocalipsis 6.11. Y aquí es algo que tiene que ver con algo que yo estuve pidiendo a Dios, porque tiene que ver con el sello, con el quinto sello, que tiene que ver con las personas que murieron en el nombre de Jesús. Y dice acá, desde el 8 te voy a leer, dice, miré y he aquí que un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Pero cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Se les dijo que descansaren todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de morir como ellos. Y quiere decir que entonces Dios no va a venir, Dios no va a hacer cosas hasta que no se cumplan, hasta que no se complete la obra. ¿Ese es Apocalipsis qué? Apocalipsis 6:11. Pero si tú ves desde el 8, el caballo amarillo era el que le dio potestad de matar gente. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, yo vi el altar, en el altar las almas que habían sido muertas por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre con los que moran en la tierra? Los que ya habían muerto le estaban diciendo cuando se abrió el sello, Señor, ya venga nuestra muerte, nosotros morimos por ti. Y entonces dice que se les dieron vestiduras blancas y se les pidió y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Pero iban a ser muertos, pero iban a ser salvos, y después Dios iba a vengar su muerte. Entonces dice Dios que Dios no va a hacer las cosas hasta que las cosas estén completas en tu vida. En los últimos tiempos no va a venir el Señor si no se completan las señales. O sea, Dios no va a hacer las cosas a medias. Hasta que todo se cumpla, hasta que la profecía se cumpla,
hasta que lo visto por Juan en el Apocalipsis se cumpla, las cosas se van a ir dando. Entonces no hay posibilidades de que a Dios se le salgan las cosas y no haga las cosas como debe de ser. Y vamos a ver por ahí atrás de Proverbios en Eclesiastés. Adelante, entre Proverbios y Eclesiastés, donde está ahí atrás. Eclesiastés 1:15. Vamos a ver qué dice. Dice la palabra de Dios. La experiencia del predicador dice, desde el 12, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir, a buscar con sabiduría sobre todo lo que hay debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. O sea, tú estás haciendo un inventario de cuadernos, ves uno que está incompleto, no lo puedes contar como algo que vaya en la cuenta. Lo torcido dice que no se endereza. Nosotros sabemos que los mismos árboles nos los han puesto de ejemplos, que ya los que están torcidos ya no se pueden enderezar. Y muchas cosas de esas las aplican a los hombres. Pero Dios ha demostrado que hasta los jorobados los enderezan. Pero entonces, como lo que no está completo no puede ser contado, nada que no esté completo será contado. Pero acuérdate, el primer texto que vimos es que Dios, lo que comienza en ti, la buena obra, la va a perfeccionar, la va a terminar. Cuando dice Dios, Dios completa lo incompleto, quiere decir que Dios va a completar. ¿Va a completar qué? Tu fe, por medio de nosotros. Va a hacer por la prédica que tú vayas haciendo real lo que dice la palabra de Dios. Por la fe es por el oír, y por el oír palabra de Dios. Pero primero la oyes y luego la tienes que hacer, tienes que obedecer con el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que siendo hombre se hizo siervo de los hombres. Quiere decir, nosotros somos servidores de los hombres, no somos gente que estemos mandando, que estemos controlando a la gente. Nosotros tenemos que servir y no tenemos que escoger nosotros a la gente que hay que predicarle o no. Hay que predicarle a todo mundo y a todo mundo hay que amar, porque Cristo dice que vas a ser potencialmente con amor para con todos. Eso es lo que va a completar. Cuando tú ya no tengas reservas con nadie, ni con el que te ama, ni con el que no te ama. Porque también el Señor Jesús dice, si amas a los que te aman, ¿qué haces de más? Entonces, si nosotros amamos nada más y queremos predicarle a unos cuantos y a los demás no, Dios tiene que completar eso para que nosotros abundemos en amor y cumplamos con el propósito que Dios tiene para nosotros. Desde la promesa que va a ablandar tu corazón y va a quitar el de piedra y va a poner uno de carne y va a poner un espíritu nuevo y va a poner el Espíritu Santo de Él en ti, hasta que después que hayas sido llena del Espíritu Santo por la oración, por la santidad, por tu entrega a Dios, llegues a ser una fuente de amor. ¿Para qué? Dijo el Evangelio, para todos. Entonces es cuando se va a engrandecer Dios en ti. Cuando des grandes frutos de amor. Primero los frutos de arrepentimiento, pero después el fruto del amor, que es obediencia a Dios. El que ama mis mandamientos guarda. Pero dice el Evangelio que hay que amar ¿a quién? A todos. Y ese es como Dios va a completar la obra en ti. Y en el mundo también, a través de nosotros. Por eso no debemos desmayar. Ahorita que somos pocos aquí, dice el Evangelio, aunque la higuera no florezca,
Y aunque no haya fruto, sin embargo yo me gozaré en Dios. Nos seguiremos gozando porque tenemos esperanza de que Dios va a levantar una iglesia y va a completar lo que empezó, para que no nos desanimemos. Aquí se va a levantar una iglesia porque Él es el que dijo. Ya está la iglesia. Ya está, ¿no? Ya nomás es cuestión de que Dios ingrese a los que van a ser salvos. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú estés con nosotros, Señor, que completes lo incompleto en nosotros, Señor, que todo aquello que todavía no hacemos, Padre, que todavía todo eso que tú requieres de nosotros, ese amor para contigo de obediencia, vaya en aumento y se complete nuestra fe. Nosotros que predicamos el Evangelio, ayúdanos a amar con nuestros hechos a las personas, a todas aquellas personas que necesiten, Señor. A todas aquellas personas que tengan una necesidad, Padre. Que sea una necesidad de vida, de cuidar su vida, de salvar su vida. Ayúdanos a amarlos, Señor. Ayúdanos a amarnos también como familia. Edúcanos, Señor, y completa, Padre, también el amor entre nuestras familias. De todas las maneras que tú quieras, Señor, nosotros estamos aquí para obedecerte. Y esperamos de ti, Señor, que el amor familiar se establezca y que tu palabra, Señor, que dice que tú volverás el corazón de los padres sobre los hijos, se haga una realidad en esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, por la vida de mis hermanos y de mis hermanas, en el nombre de Cristo. Amén.